Hola, buenas noches compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la conferencia número 8 de fase A, que es la evolución, la involución y la revolución. Esto es una conferencia muy importante que uno de sus objetivos es permitirnos comprender cuál es el verdadero objetivo por el cual estamos en la vida y cómo podemos llegar a cumplirlo realmente. Entonces, como les decía, el objetivo es poder lograr ver con claridad a qué venimos al planeta y cómo podemos lograr nuestro objetivo. De igual manera, pues vamos a hablar de estas dos leyes, de la evolución y la involución, que nos rigen en esta tercera dimensión. ¿Sí? Son dos de las 48 leyes que nos rigen, son dos leyes totalmente mecánicas, ¿sí? Que nos han venido rigiendo hasta este momento. Nosotros ni siquiera lo sospechamos. Entonces, el objetivo de esta conferencia es también enseñarnos cómo podernos liberar de estas dos leyes, cómo revolucionarnos. Y eso solamente va a ser posible a través de la revolución consciente, a través de nuestro propio trabajo interior. Porque cualquier cambio, cualquier transformación debe ser producto de la voluntad de cada uno de nosotros. O sea, no hay ninguna otra alternativa. O sea, realmente nadie salva a nadie. ¿Sí? O sea, cada uno de nosotros debemos hacerlo. Si queremos ayudar a los demás, a la humanidad, la mejor forma es empezar ayudándonos a nosotros mismos, trabajando sobre nosotros mismos. Entonces vamos a comenzar hablando pues, de la evolución y la involución. Vamos, pues, como les decía, estas son dos leyes totalmente mecánicas. Eh, y pues como existe la evolución, de igual manera existe la involución, que es su hermana gemela. Entonces vamos a ver que equivocadamente se habla, se piensa de que el ser humano ha venido evolucionando, ¿sí? Hemos venido avanzando, porque, se confunde el avance tecnológico de que ahorita hay más cosas, nos podemos comunicar con gente que está muy lejos, herramientas, celulares, y se confunde con que con todas estas cosas hay una evolución, hay un avance en el ser humano, pero realmente no es así. O sea, cada vez el ser humano es más perverso, más malvado, más degenerado y, anhelo espiritual en el ser humano no lo hay, se está perdiendo. Entonces, o sea, preguntémonos realmente si en algún momento o en qué momento de la humanidad ha habido tanta degeneración, tanta maldad. Vemos guerras, deforestación, drogas, alcoholismo, o sea, el ser humano inmerso en una cantidad de perversidades, daño al medio ambiente, prostitución, drogadicción, homosexualismo, y toda esta degeneración ha sido producto por un lado, el mal uso de nuestra energía creadora sexual, que ha llevado pues a, a tanta degeneración, ¿sí? Y realmente esto que nos sirva para realmente darnos cuenta de que el ser humano no ha llegado a ningún avance, y antes por lo contrario, nos hemos degenerado terriblemente. La raza humana actualmente somos una raza perversa, que internamente las personas no hay anhelo de cambiar, no hay anhelo de transformación. Y como les decía al principio, eso es un proceso totalmente voluntario e individual. La mejor forma en la que tenemos para poderles ayudar a las demás personas, ayudarle a nuestro entorno, a nuestra comunidad, es la transformación de cada uno de nosotros, ¿sí?
el cambio radical, o sea, internamente. Es la única forma, o sea, y pues darnos cuenta de que en lo equivocados que estamos cuando nos basamos en teorías como la teoría de Darwin, ¿sí? Que habla de una evolución que venimos del simio, pero donde hemos visto que sigan naciendo, que sigan saliendo personas producto del simio. Realmente pues no es así. Entonces, de igual manera, como les decía, es solamente a través de la revolución consciente que es posible la regeneración del ser humano. O sea, es una revolución pues de cada una de nuestras formas equivocadas de ser. O sea, dejar de ser quien somos, revolucionarnos pues contra nuestros defectos psicológicos. O sea, esta es la única revolución que vale, ¿sí? O sea, porque pues de nada sirve revolucionarnos contra los gobiernos, contra los pueblos, si en el fondo pues seguimos siendo esclavos de nuestras marionetas, de nuestros defectos psicológicos. O sea, necesitamos revolucionarnos realmente. Entonces, vamos a hablar de cómo evolucionamos a través de los cuatro reinos de la naturaleza. ¿Cómo se da este proceso? O sea, nosotros salimos pues del seno del sagrado solo absoluto. Salimos nosotros en forma de chispas, en forma de mónadas, ¿sí? Con el 3% de conciencia libre, despierta. Entonces, nosotros salimos a través de uno de los 7 rayos de la creación, ¿sí? Entonces, nosotros salimos con el objetivo de hacer la maestría, ¿sí? Que en últimas es llegar con el 100% de conciencia liberada al, al seno del sagrado sol absoluto, a donde está nuestro Padre. Entonces, pues nosotros para hacer este trabajo nos dan cierto tiempo, ¿sí? Tenemos cierto plazo para hacerlo, pero a nosotros no se nos obliga a hacer este trabajo, ¿sí? O sea, se nos respeta el libre albedrío. Por eso es que son muy pocas las chispas que llegan con el 100% de conciencia liberadas, libres. O sea, y en el fondo pues ese es el verdadero objetivo de nuestra existencia, por el cual estamos en el planeta. O sea, nosotros salimos y caímos dentro de la rueda del samsara, donde se da el proceso de la evolución y la involución de nuestra conciencia. Se da pues la elaboración, la creación de nuestros defectos psicológicos, que a través de este proceso es que se da nuestro aprendizaje, a través de los cuatro reinos. Y si no trabajamos sobre nosotros mismos, se da el proceso de la involución, donde se da pues la liberación de la conciencia para que se vuelva a comenzar un ciclo. Entonces, eh, como les decía al principio, hace un momento, a nosotros nos dan un tiempo, nos dan un plazo para hacer este trabajo. Entonces a nosotros nos dan 300.000 años esotéricos, entonces representados en 3.000 almas, en 3.000 ciclos para hacer este trabajo. Entonces por cada ciclo, por cada alma, tenemos 108 oportunidades con cuerpos físicos humanos para hacer este trabajo de la liberación de la conciencia, voluntariamente, conscientemente. Entonces, si multiplicamos, pues nos va a dar un total de 324.000 existencias con cuerpos físicos humanos para hacer el trabajo. O sea, y para ello pues necesitamos pues darnos cuenta del gran valor que tiene la muerte psicológica, que es la que nos va a permitir darnos cuenta, revolucionarnos contra todas nuestras formas equivocadas de ser, o sea, limpiar nuestra alma para que se dé la liberación de la conciencia y darnos cuenta de que esto ha venido sucediendo, porque
hemos venido naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, y lo más trágico es que ni siquiera nos percatamos, nos damos cuenta de que esto está sucediendo. Entonces, es una responsabilidad de cada uno de nosotros preguntar, averiguar en qué existencia vamos, ¿sí? O sea, para de esa manera pues ponernos las pilas y empezar a trabajar, porque puede que estemos en la última existencia y realmente pues la mayoría de los seres humanos nos encontramos en las últimas existencias, debido a que eh, estamos a fines de una raza humana. Entonces, vamos a hablar pues de los reinos de la naturaleza. ¿Qué acá encontramos pues? El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Entonces, esto es a través de la evolución, ¿sí? Encontramos los cuatro reinos de la naturaleza. Y de igual manera, encontramos en estado involutivo a los mismos cuatro reinos: el reino mineraloide, vegetaloide, el reino animaloide y el reino humanoide. Entonces, a estos reinos los encontramos en la rueda del samsara. Entonces, eh, existen unas alternativas en la rueda del samsara cuando nosotros salimos del sagrado sol absoluto. Eh, la primera es lograr el triunfo, o sea, llegar con el 100% de conciencia libre, haber cumplido nuestro trabajo, ¿sí? Y llegar con el 100% de conciencia al seno de nuestro Padre, de nuestro ser. El fracaso es no haber cumplido el objetivo, que se hayan pasado el tiempo, los 300.000 años esotéricos, y no haber hecho nada. Y el otro es la renuncia, que es, de igual manera se regresa con el mismo 3% de conciencia, pero pues no se cumplió el tiempo, ¿sí? Se llegó hasta cierto punto y la chispa pues, debido a por falta de revolución, de fuerza, no, no logró el objetivo. O sea, y realmente pues todo este trabajo se da para que el nivel de sabiduría de nuestro Padre, de nuestro ser, aumente. Eso es lo que necesitamos y realmente en todo este trabajo lo que estamos haciendo es de igual manera también ayudarle al Sagrado Sol Absoluto a cumplir su objetivo, que las chispas lleguen, que cumplan la autorrealización. Entonces, eh, vamos a ver cómo se da el proceso en la rueda del samsara. Entonces, por la derecha sube la evolución, que la evolución es regida por Anubis. Él es el encargado de vigilar cómo se da la evolución de cada una de las chispas. Entonces, en este proceso de la evolución se da la contaminación del 97% de conciencia, es donde se empiezan a crear los defectos psicológicos. Y la involución baja por la izquierda, que la involución es regida por tifón. Entonces acá se da la desintegración de todos los defectos eh, en los mundos infiernos. Entonces vamos a comenzar hablando del reino mineral. Entonces, en este momento pues la chispa llega con el 3% de conciencia libre. En este momento pues la chispa no tiene defectos, pero entonces va a empezar a crearlos. Entonces, acá en este momento la chispa, la conciencia, recibe el nombre de gnomo o pigmeo. Entonces, y va a ser conectada al cuerpo físico de un mineral. Entonces va a recibir el cuerpo de una piedra, de una roca, de arena, oro, diamante, rubí. Pero entonces esto va a depender siempre del rayo de la creación por el cual viene la chispa, ¿sí? Porque no todas las chispas son oros o son diamantes. Entonces, eh,
La única misión, función del gnomo, del pigmeo, de la chispa, en este momento es aprender, ¿sí? Entonces va a recibir toda la sabiduría de este reino, ¿sí? Entonces su única función va a ser es ir a la escuela, ir con los gurús de la naturaleza, donde va a aprender toda la sabiduría de este reino. Entonces con este cerebro, el cerebro emocional, va a empezar a crear eh, los primeros defectos, ¿sí? La antipatía, el desagrado, la desobediencia ante los gurús de la naturaleza. O sea, entonces, pues, se encuentra el cuerpo del mineral y la chispa, el gnomo, está alrededor, está por ahí aprendiendo, ¿sí? Entonces, acá en este proceso va a durar miles, cientos de años, hasta millones, hasta que se dé su proceso de aprendizaje, se dé la creación de efectos, y pues Anubis va a revisar si ya puede pasar al siguiente reino. Entonces, cuando se da eso, eh, la chispa es conectada al reino vegetal. Entonces, recibe el cuerpo de un vegetal en estado evolutivo, ¿sí? Entonces acá podemos encontrar eh, ciertos árboles, las ceibas, los árboles de la selva, alimento. Entonces acá ya en este reino ya no recibe el nombre de gnomo o de pigmeo, sino que recibe el nombre de elemental. Y pues en este estado pues es como lo han pintado en los cuentos de los hermanos Grimm o en Walt Disney, los plasmó, son las haditas, ¿sí? Que son pues elemental la esencia de la planta. De igual manera, la planta se encuentra ahí y pues el elemental se encuentra alrededor. Entonces, acá ya recibe el segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. Entonces, el cerebro motor pues le permite el movimiento. O sea, a pesar de que pues está plantada, ella empieza, eh, tiene que mover pues sus raíces para obtener alimento, y pues acá de igual manera encontramos el instinto. ¿Sí? Tiene que luchar contra las plantas parásito, tiene que buscar alimento, tiene que pues buscar el sol. Entonces, y sexual pues acá comienza a poder reproducirse. Entonces, cuando llega al reino vegetal, llega pues con la sabiduría que adquirió del anterior reino, eh, con todo lo que aprendió y de igual manera con los defectos psicológicos que ha creado hasta ese momento. Entonces, a partir de que se le, se le dio el segundo cerebro, el cerebro motor instintivo sexual, empieza a crear más defectos psicológicos. Entonces, la sobrevivencia, el miedo. Entonces, hasta que no cree suficientes defectos psicológicos, Anubis eh, permite que pase al siguiente reino, que es el reino animal. Entonces acá recibe el nombre de ánima, perdón, de ánima. Eh, entonces, de igual manera sigue teniendo, va a llegar con la sabiduría que ha adquirido hasta este momento de los dos anteriores reinos, sigue teniendo los dos cerebros, o sea, el cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual. Pero entonces, a diferencia del anterior reino, es que acá ya no está sembrado en un lugar, sino que ya se puede mover, se puede desplazar. Entonces acá la creación de efectos psicológicos se empieza a dar más rápido, porque entonces ya se empiezan a desarrollar los yoes de la supervivencia, los yoes de la manada, de la reproducción,
viene la lujuria, eh, los lleves de la violencia. Entonces se empieza esa creación aún más rápido. Entonces, como por mencionar un ejemplo de animales evolutivos, encontramos pues animales en estado salvaje, los leones, tigres, elefantes, jirafas. Entonces, cuando se han creado suficientes defectos psicológicos hasta ese momento, entonces la chispa es conectada al siguiente reino, que es el reino humano. Entonces acá recibimos el primer cuerpo físico humano y recibimos pues la oportunidad, los 108, las 108 existencias con cuerpos físicos humanos. Entonces acá nosotros, ya nuestra esencia recibe el nombre de alma y recibimos el tercer cerebro, que es el cerebro intelectual. Entonces, que es el que nos permite pensar. Pero entonces es por nuestro cerebro emocional, perdón, intelectual, que nos empezamos a degenerar de una forma más rápida, empezamos a crear defectos psicológicos más rápido, debido a que el instinto empieza a dominar la mente. Entonces, por ejemplo, siente el deseo de fornicar y ya no lo hace de una forma instintiva, sino que empieza a utilizar la mente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué formas lo puedo hacer? ¿Con quién? ¿En dónde? Entonces empieza a maquinar y, y pues realmente es producto de ello que el ser humano empieza a degenerarse más rápido. Entonces vamos a ver que de la existencia 0 a la 54 va el proceso evolutivo, ¿sí? Entonces se siguen creando más defectos psicológicos. Entonces, de la 0 a la 54, la persona, el ser humano, pues va a vivir en tribus muy alejadas de la civilización. Va a vivir como indígena eh, en, en la selva, muy alejado. Y entonces, a medida de, o sea, de 12 en 12 existencias, va a ir pasando allá a poblaciones más cercanas cada vez a las metrópolis, a las grandes ciudades. Entonces ya va a ser un campesino hasta que llega a las grandes ciudades, a las metrópolis. Entonces, de igual manera, en este momento, en este estado, pues llegamos con toda la sabiduría que nosotros hemos adquirido a través de la evolución, del proceso evolutivo. Entonces, o sea, esa sabiduría la tenemos en nuestro interior. Necesitamos pues despertarla, rescatarla. O sea, es a través de la muerte psicológica. Entonces, algo que se me olvidaba mencionarles en cada uno de los reinos, por ejemplo, en el reino animal, eh, por ejemplo, con los perros, que es un ejemplo que podemos ver, que el perrito cuando está enfermo siente que debe purgarse, él come determinadas plantas, él sabe qué comer o a veces que come tierra cuando necesita minerales. Pero entonces, ¿quién le enseñó eso al perro? ¿En qué lugar lo aprendió? Es la sabiduría que ha venido obteniendo de los anteriores reinos. De igual manera, pues en el humano lo podemos ver con ciertos indígenas eh, que viven en la selva y ellos saben cada planta para qué sirve, la conocen muy bien, es producto de esa sabiduría. Entonces, cuando llegamos acá a la existencia 54, es cuando comienza el proceso involutivo. ¿Sí? Entonces ya el proceso de generación del ser humano empieza a ser muchísimo más rápido, se empiezan a crear defectos psicológicos de una forma más rápida. Pues es importante mencionar que en este proceso de la 54 a la 108 recibimos pues la oportunidad de recibir el conocimiento. ¿Sí? Alguien nos va a invitar a, a este proceso de la liberación de la conciencia. Pero entonces, cuando se llega a la existencia número 108 y no se hizo nada por liberar la conciencia, por este trabajo interior, pues vamos a ingresar a los mundos infiernos.
que empieza pues como tal el proceso involutivo, que es la liberación, la liberación de la conciencia se tiene que dar, ¿sí? De cualquier forma, se puede dar voluntariamente a través de nuestro trabajo interior, de nuestra revolución interior, o involuntariamente, que es en los mundos infiernos. Entonces, eh, para ver un resumen, vamos a ver que siempre el que evoluciona son nuestros defectos psicológicos. O sea, a través de cada uno de los reinos se dio la evolución de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces cada vez nos fuimos volviendo más perversos, más degenerados. Entonces vamos a estudiar la involución, cómo se da este proceso. Entonces, como les decía, cuando se agotan las 108 existencias y no se trabajó, entonces vamos a tener que ingresar a los mundos infiernos. Entonces, en ese momento la chispa es conectada al cuerpo físico de un animal en estado involutivo. Eh, entonces acá encontramos a los insectos, a los roedores, a los cerdos, que son animales involutivos. Y entonces acá, hasta que no se dé la liberación de ciertos defectos que se deben desintegrar en este reino, no va a poder pasar al siguiente reino. Entonces va a recibir muchísimos cuerpos de animales en estado involutivo hasta que se dé la liberación, se hayan pagado ciertos defectos. Entonces acá en todo este proceso se va a dar la liberación de la conciencia con dolor y con sufrimiento. Entonces, cuando se pasa al reino vegetaloide, va, va a recibir el cuerpo físico de un vegetal en estado involutivo. Entonces acá encontramos el pasto, la maleza, las plantas venenosas, los hongos. Y de igual manera, hasta que no se desintegren los defectos que se deben desintegrar en este reino, no puede pasar al siguiente reino, que es el reino mineraloide. Entonces en el mineraloide va a recibir el cuerpo físico de un mineral en estado involutivo. ¿Sí? Entonces acá podemos encontrar el cemento, las varillas, el asfalto, que entonces son minerales en estado involutivo, y cuando se da la liberación total de la conciencia se limpió, entonces acá, ahí en ese momento termina el ciclo y vuelve a iniciar el ciclo con una nueva alma. Entonces, como les decía, la chispa no puede salir de este estado involutivo de las infradimensiones hasta que no se dé la liberación total de la conciencia, no se desintegren pues los defectos que se crearon a lo largo de nuestro proceso de evolución. Entonces, como hemos hablado, por la derecha asciende la evolución, se empiezan a crear, se da el proceso de la creación de los defectos psicológicos, que es el desarrollo del alma. O sea, es a través de este proceso que nosotros hemos venido aprendiendo, porque pues en el fondo cada uno de nuestros defectos psicológicos tiene una sabiduría, ¿sí? O sea, del todo tampoco podemos, o sea, cerrarnos y sesgarnos y juzgar a los defectos, porque pues en este estado no vamos a poder ver, estamos polarizados y no vamos a poder ver la verdad. Entonces, cada uno de los defectos tiene una sabiduría atrapada, entonces es a través de la muerte psicológica que vamos a poder descubrir pues la sabiduría que este defecto tiene y poderla utilizar para la conciencia, liberarla y para entonces que se dé la liberación total de la conciencia. Y pues en la involución se da la desintegración de los defectos en los mundos infiernos, cuando no se trabaja internamente, no se trabaja sobre sí mismo. Entonces vamos a estudiar ahora de la revolución consciente, de qué es, pues ahí cómo nos va a permitir revolucionarnos de todas nuestras formas equivocadas de ser.
de pensar, sentir. O sea, esto es una revolución interna, ¿sí? Individual y particular, como lo hemos venido diciendo desde el principio de las conferencias. Esto es un trabajo individual de cada uno de nosotros, ¿sí? Voluntario, porque pues nadie puede obligar a nadie a que cambie. Y como les dije al principio de la conferencia, nadie salva a nadie. O sea, es a través de nuestro propio trabajo interior que nos vamos a poder salvar. Y esta es la mejor forma de poder ayudar a los demás. Pero entonces esta revolución es contra nosotros mismos realmente, contra todas nuestros defectos psicológicos. Y es la única revolución que vale realmente, porque pues las revoluciones externas contra los gobiernos, eh, campañas, manifestaciones, o sea, vamos a ver que después de todas estas cosas, el mundo, las personas siguen siendo iguales. O sea, ¿de qué me sirve decir, no, es que yo soy antisistema y no obedezco las normas, no lo obedezco a nadie, a mis papás, al gobierno? Pero en el fondo, uno es más, en ese estado, es más esclavo de sí mismo que de cualquier otra cosa. O sea, entonces, de nada sirve. Necesitamos revolucionarnos internamente. Entonces, la revolución de la conciencia es un proceso pues individual, que es un proceso de cambio. Y pues es muy importante, o sea, el anhelo, el deseo de querer cambiar, de querer transformarnos. Y esto va a ser posible a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, a través del morir, de la muerte psicológica, del nacer, el nacimiento espiritual y del sacrificio por la humanidad. Entonces, la muerte psicológica es la que nos va a permitir a cada instante descubrir cada uno de nuestros defectos psicológicos, cómo actúa, cómo se manifiesta, cómo piensa, cómo desea, cómo siente, descubrirlo, enjuiciarlo a través de la reflexión, preguntarnos si eso que estoy pensando, sintiendo, deseando es justo, útil, verdadero, y si no es así, pedirle a nuestra Madre Divina que elimine ese defecto, que lo desintegre. Entonces, de esa manera, haciendo este trabajo voluntariamente a cada instante, vamos a poder liberar la conciencia atrapada en cada uno de los defectos psicológicos. Y pues esto es un proceso que lo debemos hacer diariamente. De esa manera, pues, eh, el proceso de la autoobservación se va a empezar a agudizar y vamos a empezar a descubrir defectos que en algún momento no creíamos tener. Sí, entonces necesitamos hacerlos juiciosamente. Y si nosotros podemos liberar la conciencia atrapada en un defecto, lo podemos hacer en todos. Entonces, la conciencia liberada de la muerte psicológica la vamos a llevar al nacimiento espiritual. O sea, a través del sabio uso de nuestra energía creadora sexual, vamos a condensar esa energía liberada, esa conciencia, en nuestra columna vertebral. Y de esa manera vamos a empezar a crear los cuerpos existenciales del ser. Y con el sacrificio por la humanidad vamos a empezar a despertar el verdadero amor. O sea, vamos a empezar a ganar los méritos del corazón, que es en el fondo los que nos van a permitir avanzar, un mayor avance. Porque pues quien no se sacrifica por la humanidad jamás va a poder realmente avanzar. O sea, se va a quedar uno estancado. Necesitamos ayudar a nuestros hermanos, ¿sí? O sea, a las demás chispas. O sea, y digo hermanos en el sentido más correcto, más consciente de la palabra. Eh, Necesitamos pues que el que quiera trabajar lo haga, o sea, poder llegar con este conocimiento a todo aquel que quiera transformarse a sí mismo. Entonces es a través de estos tres factores de la revolución de la conciencia que vamos a poder revolucionarnos, ¿sí? Que vamos a poder hacer este trabajo. Entonces, o sea, con, con esta conferencia es importante que nos quede claro, o sea, de que la esperanza mecánica de que el ser humano va a evolucionar es realmente un fracaso. O sea, siempre se dice, ¿no?, de que con el tiempo van a mejorar las cosas, las cosas van a mejorar, va a ser mejor. Y realmente no es así. O sea, la conciencia
no evoluciona inconscientemente. O sea, la evolución es un proceso, o sea, la transformación del ser humano debe ser un proceso de voluntad, ¿sí? De deseo de cambiar. No es un proceso mecánico. O sea, si nosotros seguimos esperando de que las cosas sean mejor, de que las circunstancias cambien, o sea, nos vamos a quedar toda la vida así, de esa manera, sin lograr ningún cambio, y muriendo, y naciendo para volver a repetir las mismas situaciones, los mismos errores, y nunca logrando un cambio. O sea, necesitamos revolucionarnos y darnos de cuenta de que, o sea, el tiempo, pues, el tiempo viene, pasa, pero no va a haber una transformación si nosotros no lo decidimos, no decidimos a cambiar, ¿sí? O sea, no se va a dar mecánicamente. O sea, esa esperanza la debemos erradicar de nuestro interior, porque en el fondo es pereza, o sea, pereza de trabajar sobre nosotros mismos. Entonces, para recibir el material de la conferencia, todo el material de apoyo y de igual manera recibir información sobre el ciclo de conferencias. Si usted en este momento está viendo esta conferencia por primera vez, entonces nos puedes escribir por WhatsApp, por Facebook y a través del canal de YouTube para recibir pues el demás material, las demás conferencias y todo el material de apoyo para cada una de ellas, ¿sí? Para que las reflexionemos y las profundicemos. Entonces la próxima conferencia es la conferencia número 9 de fase A, que son las infradimensiones. Entonces esperamos que este tema haya quedado claro, realmente es un tema muy importante, o sea, que comprendamos cuál es el verdadero objetivo por el cual estamos en el planeta, ¿sí? O sea, el proceso por el cual hemos tenido que pasar para evolucionar a través de los reinos de la naturaleza, donde hemos adquirido experiencia y cómo podemos rescatar la sabiduría atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Toda esa sabiduría que hemos adquirido a través de los cuatro reinos y liberarla para usarla con la conciencia. Entonces le damos las gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima conferencia.